Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde estén ubicados geográficamente. Quienes habla Carlos Bonilla del Ministerio Agua Viva Carlos Bonilla en Facebook, les da hoy la bienvenida a otro día más maravilloso que Dios nos ha dado para vivir y por lo cual nosotros damos siempre gracias Dios por otro día. Hoy quizás quisiera hablar un poquito de un tema que creo que todos nosotros por una razón u otra estamos conectados. Y el tema de hoy es, yo no sé ustedes, pero a mí sí me sucede que de vez en cuando estoy un poquito enojado y un poquito con ira. Entonces, podríamos decir que quizás todos nosotros de vez en cuando estamos un poquito enojados, un poquito con ira, y podríamos decir que el enojo, la ira, puede tener muchas y diferentes razones. Pero si comenzamos a reflexionar sobre todas estas causas y cosas parecidas al enojo, quizás podríamos llegar a la conclusión que en el fondo de todas las razones de nuestros enojos y nuestra ira existe algo que se llama miedo. El miedo es, aunque parezca mentira, la mayoría de las veces la raíz del enojo y de la ira. En Salmos 37, 8, 9 podemos leer: Dios domina tu enojo y reprime tu ira, y tú haz lo mismo. No tengas miedo, no sea que hagas algo malo. Quizás como tantos teólogos y pastores lo han dicho antes, la causa principal de nuestro enojo o ira es nada más ni nada menos que el miedo. Pero ahora vamos a agregar otra causa importante que causa nuestro enojo y nuestras iras, y eso se llama orgullo. Aunque nos parezca mentira el orgullo, que lamentablemente como somos seres humanos es tan difícil de sacarlo de dentro nuestro, es la causa, pero muchísimas veces, de nuestro enojo y de nuestra ira. Y si no estamos seguros, podemos sentarnos un ratito en silencio y meditar, y vamos a llegar a la conclusión que sí, el orgullo tiene mucho que ver con el enojo y con la ira. En Proverbios 29-23 podemos leer: el orgullo del hombre los humillará, y cuando un hombre es humillado se puede enfurecer. Cuando nos tocan el orgullo, la verdad que nos enojamos o tenemos un poquito de ira. No hablamos mucho del orgullo. La verdad que podríamos en muchas iglesias hablar un poco más del orgullo, sin embargo no hablamos mucho, y es una hierba que destroza y que destruye más de lo que nosotros pensamos. No hablamos mucho de eso, pero muchos de nuestros enojos vienen porque las cosas no son o no se hacen como yo quiero que sean o se hagan. Porque ella o él no dice las cosas que yo quisiera que él o ella dijera. Ese es uno de los ejemplos. Quizás tenemos más claro, porque puedo estar enojado o cuáles son las causas de mi enojo. Pero ¿qué puedo hacer para prevenir enojarme? ¿O qué puedo hacer cuando me enojo? A mí no me gusta solamente hablar de los síntomas de la enfermedad, me parece que yo soy un buen doctor,
Pero siento que además de eso, como un buen doctor, debo darle una receta para ese problema. Por eso voy a ver a Dios y su palabra acerca del enojo y de la ira. Y en Proverbios 16:32 me dice, ser paciente es mejor que ser valiente. Es mejor dominarse uno mismo que tomar una ciudad. Voy a repetirlo de vuelta porque este es un proverbio que es muy profundo y poderoso. Fíjense ustedes el poder de la paciencia. Ser paciente es mejor que ser valiente. Y es mejor dominarse uno mismo que tomar una ciudad. ¿Hasta dónde la paciencia y el autocontrol es tan poderoso, no solamente fuera, sino dentro de nosotros? En Eclesiastés 11:10 dice, no dejes que el enojo te haga perder la cabeza. Solo en el pecho de los necios haya lugar el enojo. La verdad que es una reprimienda bastante fuerte el decir que solo los necios nos enojamos, y me pongo a mí mismo. En Santiago 3:7 al 10 dice, podemos domesticar todo tipo de animal, pero no podemos domesticar nuestra lengua. La lengua rebosa de veneno mortal. Fíjense en qué fuertes las palabras de Santiago. Con la lengua alabamos a Dios y con la misma lengua maldecimos a los seres humanos. Dios nos guía cuando estamos enojados porque Él sabe que como seres humanos que somos, vamos a sentir enojo o ira muchas veces, y gracias al Espíritu Santo que tantas veces nos controla un poquito. Pero a veces un enojo o una ira puede ser justificado y ustedes me dirán ¿cómo? ¿Por qué? Por ejemplo, cuando Jesucristo comenzó a destrozar las mesas de los cambistas del templo, o cuando hasta usó un látigo para castigarlos, Él estaba sintiendo un enojo que es normal en algunos o alguien que ama a Dios. Y su enojo nació en ver cómo esas personas estaban humillando y denigrando a Dios y su palabra. Es decir, hay un enojo que puede ser justificado como el de Jesucristo, y es cuando nosotros podemos presenciar o ser testigos de alguien o algo que está humillando y denigrando a Dios y su palabra. Para nuestros enojos humanos, Santiago en su sabiduría nos aconseja, sepan esto, mis amados hermanos. Fíjense en la forma de decir las palabras cuando hablamos de algo tan irritante como el enojo. Mis amados hermanos, todo hombre debe ser lento en enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y en Santiago 1:19 al 20 también dice, no estamos honrando a Dios. Hasta cuando tenemos una buena razón justa para que nos enojemos y creamos que estamos 100% justos y seguros que nosotros tenemos la razón, como Jesús mostró en el templo, la imperfección pudiera llevarnos a reaccionar sin control o incorrectamente. Por eso siempre debe guiarnos este principio. Y este principio, hermanos y hermanas, es uno de los principios más grandes que Dios ha puesto en la Biblia. No se vengan, amados,
sino déjenle lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía, dice Dios, es la venganza, yo pagaré. Y esto está en Deuteronomio 32:35. Yo entiendo que estamos en medio de una sociedad llena de violencia, crueldad e imperfección, pero como cristianos deberíamos comenzar el día orando y pidiéndole a Dios que nos dé una actitud positiva, que podamos ser capaces de mantener durante todo el día la paciencia, el perdón, la tolerancia, la misericordia y hasta el buen humor. Pedirle al Espíritu que nos ayude a crucificarnos con Cristo en la cruz. Y si nosotros vamos a Gálatas 2:20, vamos a leer que tendríamos que ser crucificados con Jesucristo cada día y colgar en la cruz nuestro cuerpo natural humano y dejar y hacer que Jesucristo viva dentro de nosotros. No es nada fácil el dejar de enojarnos, el dejar de tener ira. Quizás una de las mejores cosas para hacer cuando estamos enojados es pensar rápidamente las consecuencias terribles que podemos conseguir si no controlamos nuestros enojos. Realmente la Biblia dice que tengas ira y que tengas enojo no es pecado. Pecado es que peques cuando estás enojado o cuando tengas ira. En el Salmo 37:8 dice: deja la ira y abandona el enfurecimiento. No te irrites, porque haciendo eso solo lograrás hacer el mal. Y en Eclesiastes 7:9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se encuentra en el corazón de los necios y de los ignorantes. Yo creo que en Eclesiastes las palabras que salen de allí son lo suficientemente fuertes para que nosotros reaccionemos. Aquel que se enoja, Dios nos llama necios e ignorantes, y con eso creo que podría ser suficiente para que nosotros tuviéramos una actitud diferente. ¿Qué podemos hacer? Muchísimas cosas. Una es pensar de dónde viene la raíz de la ira y el enojo y tratar de analizar, porque muchas veces, aunque le parezca mentira, el dedo que apunta a otra persona, cuando tenemos la mano extendida, tenemos 3 dedos que nos apuntan a nosotros mismos. En Proverbios 15:22 dice: en la multitud de consejeros hay logro y victoria. Voy a repetir: en la multitud de consejeros hay logro y victoria. Hay muchísimos versos, hay muchas promesas que ustedes pueden ir a sus Biblias, a sus pastores y buscar acerca de la ira y del enojo. Pero también hay muchos consejeros que son hombres y mujeres de Dios con un corazón puro y con manos santas que pueden levantar al cielo, que pueden ayudarlos en este problema de la ira y del enojo. Pero como dije antes, la ira y el enojo nacen en 2 cosas principales. Son 2 hierbas las cuales nosotros dejamos que caigan algunas semillitas en nuestros corazones
Pero tenemos que tener cuidado porque esas semillitas bien rápido se van a convertir en árboles gigantes. Una es el miedo y el otro el orgullo. Y cuando nos enojemos, vamos a pensar de qué es que nosotros tenemos miedo y por qué estamos dejando que el orgullo nos controle. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo, que Dios los bendiga inmensamente. Y en el nombre de Jesús, gracias. Ay, ya.